Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Como pastor de la iglesia Cristo Vive, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. En esta mañana le hemos pedido al hermano Eric que comparta la palabra. Hermano Eric, gracias. Amén. La gloria sea al Señor por su vida. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Démosle ese aplauso más fuerte, hermanos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive y reina en mi corazón? Amén. Por eso yo me voy a referir, cuando hablamos del poder del Evangelio, yo me voy a referir en esta mañana a Romanos. Y ya ustedes lo saben, ¿verdad? Esa escritura muy conocida del apóstol Pablo, donde dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y recuerde que esta es una escuela dominical, hermanos. Aquí si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué fue lo que dijo Romanos 1:16? Usted me tiene que contestar. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí en Romanos? Mire, esto es algo poderoso, hermano. Esta enseñanza es algo que debe de quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. No por jactancia, no para decir que somos los mejores, sino para que digan de que nosotros, ¿verdad?, reflejamos al quien nos amó, al quien nos perdonó, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? A ver, clase, vamos a decirlo todos juntos, vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Romanos? Capítulo 1, versículo 16. ¿Ok? Porque no, decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. En el apóstol Pablo, hermanos, dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder es el que ha transformado y ha revolucionado al mundo entero. Ese poder es el que sigue en acción ahorita mismo, hermano. Ese poder es el que lo ha cambiado a usted. Ese poder es el que me ha cambiado a mí. Si es que nos ha cambiado, y si no nos ha cambiado, hermanos, en nuestra manera de ser o en nuestra manera de pensar, este es el día que hizo el Señor para que cada uno de nosotros vengamos humillados ante su presencia y reconozcamos que necesitamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Porque cuando vivimos bajo el poder del Evangelio hay un cambio, y ese cambio viene de parte de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? En esta tarde, en esta mañana. Mire, ya hasta me confundí. Pero ese es el poder que cambia las vidas, hermano. Ese es el poder que transforma el carácter. Ese es el poder que transforma generación tras generación. Si yo hablo del Antiguo Testamento, estoy hablando del poder de Dios. Si yo hablo del Nuevo Testamento, estoy hablando del poder de Dios. No podemos cambiar el tema del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras partes a lo mejor usted va a ir a entretenerse, en otras partes a lo mejor usted va a ir a escuchar chistes, a escuchar bromas, pero aquí el Evangelio es el poder de Dios. Dele ese aplauso al Señor si gusta, hermano. Pero aquí va la pregunta del millón, hermanos, en esta mañana. Y por eso queremos estar seguros que el Espíritu Santo nos ayude en esta preciosa mañana. Y que sea el Espíritu Santo el que venga a nosotros y nos haga ser conciencia de lo que realmente estamos viviendo en este día como cristianos, como creyentes, como aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué alguien
Aquí va la pregunta, hermanos. ¿Por qué alguien habría de avergonzarse del evangelio? ¿Se ha avergonzado usted alguna vez del evangelio? ¿Se ha avergonzado usted alguna vez de decir que usted es un cristiano, que usted es un creyente, y que en lugar de decir y defender la fe que tiene en el Señor, se hace partícipe de aquellos? Decía un hermano en su oración en esta mañana: Señor, pon mi mente como la de un niño, pon mi corazón como la de un niño. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ser. Yo sé que soy humano, yo sé que no soy perfecto, pero si clamo a ti, tú me puedes ayudar. Y yo oía esa oración y decía: Señor, ese es el poder del evangelio. Cuando conocemos a Jesucristo y tenemos una relación con el Señor, el Señor viene a nuestra mente, el Señor viene a nuestro corazón, y es donde clamamos a Dios que nos asista en todo nuestro ser, porque solos no podemos hacer las cosas. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Alguna vez tú, hermano, te has avergonzado del evangelio? ¿O alguna vez tú has negado, como Pedro negó a Jesucristo? Palabra de Dios, hermanos, en esta mañana nos enseña que no nos debemos de avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios. Dele la gloria al Señor en esta mañana, hermanos. Vamos a aprender en esta mañana. Y yo me ponía a pensar y decía entre mí, cuando yo mismo me hacía esta pregunta, y decía: si alguna vez nos hemos avergonzado del evangelio, es porque no estamos siendo instruidos en la palabra de Él como debe de ser. Si alguna vez nos hemos avergonzado del evangelio, es porque no hemos buscado, aleluya, estar en su presencia, porque no hemos anhelado estar en su presencia, porque hemos dado lugar a otras cosas en nuestra humanidad, como andar en la vida pasada. Si alguna vez nos hemos avergonzado, hermanos, que ya no vuelva a suceder de aquí en adelante. Que tú puedas decir, como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio. A primera vista, hermanos, el evangelio parece ser un mensaje extraño para muchos o para algunos. Y déjeme decirle por qué. Porque el mensaje del evangelio habla de un carpintero y maestro judío que fue sentenciado a muerte en la cruz por Poncio Pilato. ¿Se avergüenza usted de que su Señor, mi Señor, haya sido un carpintero? ¿Se avergüenza usted, aleluya, de que el Señor Jesucristo haya ido a la cruz del Calvario por morir por sus pecados? Nos avergonzamos nosotros, hermanos. Y cuando digo avergonzar, es porque a veces ni siquiera hacemos una oración por los alimentos que vamos a tomar delante de nuestros amigos, porque nos da pena. Dicho mensaje, poder del evangelio, dice que ese hombre Jesús resucitó de los muertos y ahora es Señor de señores. Ese carpintero del cual alguna vez nosotros hemos negado por nuestras acciones, ahora es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el que ha de venir por su iglesia. Y por eso hemos de estar a cuentas, hermanos. Se han dado muchos mensajes, se han dado muchas enseñanzas de cómo vivir nuestra vida en santidad, de cómo andar en santidad, de cómo saber esperar en Dios. Pero déjeme decirle que si usted se avergüenza del evangelio, hermanos,
Su palabra dice, y al rato vamos a estar explicando, que Él también se avergonzará de usted delante del Padre. Háblanos, Señor. Decía Nidia, que es mi sobrina, decía, esta mañana va a haber palabra de bendición. Y yo creo que sí está habiendo palabra de bendición. No se queden muy serios, hermanos. Me preocupa cuando los veo muy serios. Hace tiempo yo prediqué allá en Grace Assembly un sermón y hablé acerca de la cara de limón. No sé si alguien de los que vienen de allá se acuerdan. Pero no quiero decir eso, hermanos, pero sí a veces, verán, no se me queden muy serios. Digan un gloria a Dios, un amén, un aleluya. Y si la palabra está llegando a su vida, diga, háblanos, Señor, instrúyenos, Señor, que queremos ser salvos, queremos estar preparados para cuando tú vengas. Amén. Pablo mismo, hermanos, ahí escribió que este mensaje parecía locura a los gentiles. Y en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, dice, y ahí también dice que era una piedra de tropiezo para los gentiles. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? ¿Qué dice? Bueno, la pantalla se apagó, vamos a tener que... ¿Qué dice, hermano? Alguien que lo lea, por favor, voz fuerte, una voz fuerte. Gracias, hermano. Ok, vamos a hacer esto. Estamos en escuela dominical, hermano. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo, estamos en escuela dominical. Una vez más, hermano Eric Larios, por favor, léalo fuerte, hermano, que se escuche hasta allá atrás. Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía, y usted también puede decir en esta mañana, hermanos, pero nosotros, la iglesia Cristo Vive, predicamos a Cristo como crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es lo que el apóstol Pablo decía. Pero él sabía, hermanos, y estaba completamente seguro que lo que él había experimentado era el poder de Dios. La crucifixión en aquellos años, hermanos, era un castigo humillante que se aplicaba a las clases más bajas de la sociedad. Y Jesucristo fue crucificado. ¿Qué le quiere decir a usted esto? Que cuando crucificaron a Jesucristo fue clasificado como algo más bajo de la sociedad. Pero déjeme decirle que Dios estaba haciendo todo esto para reconciliar al mundo consigo mismo. Dele la honra y la gloria al Señor. Pablo no confiaba en sus habilidades retóricas para refutar las objeciones humanas a este mensaje. Déjeme decirle lo que Pablo conocía. Dice, pero conocía el poder transformador del Espíritu para cambiar a quienes oían las buenas nuevas, las buenas noticias sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. La gente se salva por la fe, pero la fe no es la causa de la salvación. Pablo no usó su forma de ser. Él estaba convencido del mensaje de la cruz.
Dijo alguien por ahí, si no hubiese habido sacrificio, no hubiera evangelio. Pablo estaba convencido y nosotros tenemos que convencernos no por lo que yo esté hablando, sino por lo que su palabra nos está diciendo en esta mañana. La causa de la salvación, hermanos, es por la gracia de Dios. Aquí no se cobra por la salvación, hermanos. Aquí no se le pide a usted nada para que usted sea salvo. Aquí lo que se le dice a usted, que usted crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Es la gracia de Dios dada por medio de Jesucristo. La causa de la salvación es la gracia de Dios, su voluntad y el poder del Espíritu que opera por medio de su palabra a su mensaje. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder que la iglesia debe de estar viviendo en estos días, hermanos. Ese es el mensaje que debemos de estar predicando. Ese es el mensaje, esas son las palabras que deben estar haciendo, hermano, en nuestra conciencia de que los tiempos son malos allá afuera, de que debemos de vivir en santidad, debemos de agradar a Dios en todos nuestros aspectos, en toda nuestra forma, manera de vivir, para cuando Él venga, hermanos, nos encuentre listos. Denle ese aplauso, iglesia, denle ese aplauso al Señor, amén. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por la gracia de Dios, dice, somos salvos. Y mire, hermano, este es un mensaje que usted lo va a seguir escuchando toda la vida. Toda la vida. Usted puede hablar de los libros históricos, usted puede hablar de los profetas mayores, de los profetas menores, usted puede hablar del Pentateuco, pero al final de su sermón usted va a llegar a concluir que Jesucristo fue el que murió por nosotros. Amén. Y ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder que estamos viviendo. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué dice? Porque es un don de Dios. No es de usted, hermano, no es de mi persona. Es de Dios. No es de nadie aquí de la iglesia, no es del líder, no es del pastor, no es del líder de misiones, es de Dios. El don de la salvación viene de parte de Dios. No se deje manipular por nadie, hermano, no se deje manipular por nadie. Usted es salvo por la gracia de Dios. Y si usted quiere obrar bajo la voluntad de Dios, métase bajo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y usted sabe que cuando recibimos la voluntad de Dios, hermano, cuando venimos a ser salvos, cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios, nosotros vemos que la fe viene a nuestra vida. La fe viene a nuestra vida, hermano. Y la fe va a venir a su vida si usted va a escuchar a su suegra, su suegro, su vecino, su vecina. La fe va a venir por eso. Pregunto, ¿la fe viene por eso? ¿Sí o no? No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír. Mire, hermano, la fe no va a venir cuando usted escuche al vecino, cuando usted escuche a su compañero de trabajo, cuando usted escuche a su patrón, cuando usted escucha al mejor amigo que usted quiera. Ese mejor amigo lo puede traicionar. Déjeme decirle,
ese mejor amigo lo puede traicionar. Ese mejor amigo que usted piensa que tiene, lo puede traicionar. No ponga su confianza, no ponga su fe en esa persona. Ponga su fe y su confianza en aquel que le ha salvado. Él no falla, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Ese mejor amigo lo va a traicionar. Pedro negó a Jesucristo 3 veces, hermano, y Pedro anduvo con el Señor Jesucristo. Tenga cuidado, ponga su oído a la voz del Señor. Aquí está el mensaje que usted necesita escuchar. Aquí está la ayuda que usted puede encontrar. Aquí está el consejo sabio que usted puede escuchar, hermano. Y disculpe si grito un poquito. A lo mejor los hermanos de acá enfrente ya, a lo mejor los oídos, ¿no? Me dice mi esposa, no hable muy recio, que usted tiene una voz muy fuerte. Pero cuando el Espíritu Santo viene a la vida de uno, hermano, uno no puede callar. Yo quisiera, a veces, cuando escucho hablar a algunos hermanos pastores o algunos hermanos que han enseñado, me gustaría ser así, tranquilo, ¿verdad? Dar la clase, sí, hermano, claro que sí, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, y en esta mañana pues vamos a gozar, pero no puedo, no sé, hay algo que hay dentro de mí y me impulsa. Me acuerdo del hermano Marcial, ¿verdad? Cuando él habla y hace sus manos y digo, gloria a Dios, porque no solamente soy yo, hay personas, hay otros hermanos que también el poder del Espíritu Santo está en este lugar, y cuando el poder del Espíritu Santo se mueve, hay que darle libertad, amén. Y ese es el poder del Evangelio, ese es el poder del Evangelio en el cual usted no debe de avergonzarse. En esta mañana, hermano, nos vamos a ir de aquí, de este lugar, transformados y renovados, y que de aquí en adelante, hermano, nosotros podamos decir, yo sirvo a un carpintero, yo sirvo a un judío, yo sirvo a aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por mi vida. ¿A poco usted se avergüenza de su esposa, de su esposo? A ver, dele un codazo ahí si lo tiene. Pregúntele, ajá, ¿vos te has avergonzado de mí alguna vez? Decía el hermano Magdiel, ¿verdad? ¿Usted se ha avergonzado de su familia? ¿De sus hijos? Y así, si usted se ha avergonzado de su esposa o de su esposo, hermano, usted y yo tenemos que hablar un poquito. ¿De quién se ha avergonzado usted, hermano? Ahí es que no quiero que sepan que soy su hermano, porque aquel toma mucho y ay, me da vergüenza. No quiero que sepan que soy su esposo, porque ya engordé un poquito y me da pena que se vaya a sentir mal. No se avergüence, hermano. No se avergüence del Evangelio, porque es el pase que tenemos para llegar al cielo. ¡Aleluya! Así que la fe, hermanos, viene por el oír la palabra de Dios. En esta noche, en esta mañana, perdón, yo espero que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, y que de aquí en adelante podamos esforzarnos y decir, como decía la oración de ese hermano: Señor, cambia mi corazón como la de un niño, cambia mi mente como la de un niño, que ya no sea yo, Señor, el mismo, que ya no siga yo, Señor, aleluya, actuando, aleluya, en mis deseos, sino que sea tu voluntad obrando en mi vida. ¿Cuántos vamos a hacer esa oración en esta reunión al terminar el servicio, al terminar el sermón, y poder invitarlo a usted al altar
o si usted está sintiendo algo de parte de Dios y desea afirmarse en los caminos del Señor, este es el día también que Dios puede hacerlo para fortalecer su vida. La justicia de Dios se revela por fe, hermanos. ¿Por qué se revela la justicia de Dios? A ver, ¿por qué se revela la justicia de Dios? Los hermanos de atrás. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17. La justicia de Dios era el mensaje central del apóstol Pablo y es el mensaje central, la enseñanza central de esta mañana. Porque en el Evangelio dice: la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y qué? Y para fe. Como está escrito, ¿qué dice ahí? Como está escrito, a ver los hermanos de atrás, como está escrito, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Quiero decirles y contarles algo acerca de Martín Lutero. Yo no sé si ustedes han escuchado a Martín Lutero. Cuenta que él llegó a comprender mejor la gracia divina al estudiar este versículo en el original griego y no en la traducción al latín, lo que cambió para siempre su visión de Dios. Tiene que llegar el punto, hermano, hermana, persona que nos está visitando, tiene que llegar el punto donde usted tiene que cambiar su visión al servicio de Dios. Ya no es por otras cosas, sino que es para el servicio y agradar a Dios por medio de la fe. Primero, hermanos, ya para ir terminando esta enseñanza, primero déjeme decirle que Dios siempre hace lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Diga: Dios siempre hace lo correcto. Y si hay algo malo, eso lo hice yo. Pero Dios siempre hace lo correcto. Y puede decirse que la justicia de Dios es uno de sus atributos. Y lo vamos a ver ahí en Salmo 119, capítulo 119, versículo 142. Salmo 119. Dice: y tu justicia, ¿qué dice? A ver, clase. Ahorita que termine la clase, los voy a pasar a todos acá enfrente y les voy a dejar a los niños que se sienten y les voy a decir: la clase va a decir el texto que aprendieron esta mañana. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ah? Pero ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Tu justicia, dice el Salmo, es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿Sabe, hermano, que la justicia de Dios, bueno, voy a seguir como segundo punto, como Dios siempre hace lo correcto, sus obras o formas de actuar lo identifican en ocasiones como su justicia. Dios siempre hace lo correcto. Lo que no hacemos lo correcto somos nosotros, que queremos darle a Dios gato por liebre, dijo alguien por ahí. Con Dios no trabaja de esa manera. Tú vas a buscar a Dios porque lo vas a buscar. Tú vas a anhelar a Dios porque lo anhelas. Tú vas a sentir a Dios porque Dios es omnisciente, omnipresente. Tú vas a buscar a Dios porque Él es justo y verdadero. En Él no hay mentira, en Él hay fidelidad y su fidelidad es para siempre. Amén. Tú no vas a buscar al hombre, hermano, el hombre es infiel, Dios es fiel por la eternidad. Digan gloria a Dios, la iglesia. Y ahí encontramos en Isaías 45:8, hermano Sergio, lo voy a poner a trabajar en esta
mañana. Isaías 45, 8, dice la palabra de Dios: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. En Isaías 46, versículo 13, dice la palabra de Dios ahí también, 46, 13, haré que se acerque mi justicia, dice Dios, no se alejará, y mi salvación, dice el Señor, no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dijo alguien por ahí: ¿quieren más? ¿O cómo es el dicho? ¿Quieren más? La gloria de Dios está en este lugar, hermano. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos se han dado que a través de este tiempo que yo he estado hablando, el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestras vidas? Amén, hermanos. Hay algunos que somos indiferentes, nos va y nos viene, pero cuando usted atesora esa palabra, hermano, usted quiere ser un verdadero cristiano, una persona, aleluya, que vive el evangelio de poder, que no se avergüenza, como decía el apóstol Pablo. Y por último, hermano Sergio, capítulo 51, Isaías 51, versículos 7 y 8. Oídme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están oyendo? Ya vamos a salir a comer, hermanos. Yo sé que ya los que no desayunamos, ¿verdad? La tripita está ahí un poquito gritando ya, pero aplaque esa tripita en el nombre de Jesús. Ya vamos a salir. Nos quedan aproximadamente 5 minutos. Oídme los que conocéis justicia, dice, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Y la iglesia dice amén. Amén. En su corazón está la ley de Dios. ¿Usted ha conocido quién es el justo? En su corazón debe de estar la ley de Dios. Dice, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Y el 8, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación de los siglos a los siglos, a los siglos, generación tras generación. Este mensaje seguirá siendo predicado. Así usted tenga 100 años aquí, ese mensaje usted lo va a seguir escuchando. Porque es poder de Dios. Tercero, la justicia de Dios es un regalo que Él nos da, que nos justifica ante Él. En el Evangelio Dios revela su justicia, el regalo de hacernos justos por la fe. Pablo nos dice por medio del versículo que hemos leído, hermanos, como Dios nos declara justos a los pecadores gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otro mensaje, hermano. No hay nadie en el mundo, en el universo, que haya muerto por usted más que Jesucristo. Si usted escucha de alguien más, le aconsejo que vaya a la santa palabra de Dios. Se dé cuenta que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia dice amén. Por fe y para fe enfatiza que todo el proceso por el cual somos declarados justos nos llega de comienzo hasta que muramos por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo.
La palabra de Dios exige también, hermanos, y por eso es de que debemos de vivir el evangelio de poder, porque la palabra de Dios exige nuestra atención. En Santiago capítulo 1 versículo 22, la palabra de Dios ahí nos dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién no ha leído? Todos, ¿verdad? ¿Qué dice ahí la palabra, hermanos? A ver, yo quiero que participemos todos, porque a veces dicen, no, hermano, a mí no me dejan participar en la iglesia. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo. La iglesia, vamos a leer, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Pero sed hacedores de la palabra, hermano Eric. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De ser hacedores. Hay que retener la palabra. ¿A poco a usted cuando le dan su cheque usted lo deja por ahí y ya se olvida de él? ¿Qué hace usted con su cheque? Y digo esto, hermano, para usar un ejemplo básico y común, porque a todos nos pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace usted con su cheque? Se lo da a la señora, ¿verdad? No, yo sé, lo vi en algunos rostros. Y la señora le hizo así al hermano, dile. No tienen que hacer eso, hermanos. No quiero saber yo eso. Pero a veces sí pasa, ¿verdad? No hay nada malo en eso. Muchos hermanos, que es mandilón, ¿verdad? No hay nada malo en eso. A lo mejor las hermanas controlan mejor, ¿verdad? Los depósitos y las salidas y todo eso. ¿Sí o no, hermanas? No me dejen solo, hermano. Yo estoy tratando de ayudarlas, ¿verdad? Pero sí, hermanos, cuando usted recibe su cheque, usted lo guarda y usted invierte en sus hijos, en su casa, en los estudios, en sus vehículos, en su diario vivir. Usted invierte. Es lo mismo lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana. Debemos de hacer hacedores. Debemos de recibir esa palabra como un ungüento fresco, como una unción fresca, que cuando estemos leyendo esa palabra, hermanos, aunque tengamos que tragárnosla y tomar aceite de oliva para que aquello, espiritualmente hablando, lo digo, hermano, no importa, pero vamos a retener esa palabra, porque ese es el evangelio de poder. Ese es el evangelio de poder. Dice ahí la palabra en Santiago capítulo 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. ¿Qué dice ahí? Este es semejante al hombre que considera. Yo cuando leía esto me dio risa, hermano, se lo tengo que confesar, ¿verdad? Porque a veces hay muchos que nos gusta vernos en el espejo, o a las hermanas no. Yo también me incluyo, claro, que cuando yo me estoy peinando, ¿verdad?, me tengo que ver al espejo. O hay alguno de los hermanos que están aquí que se peinan y no se ven en el espejo. Pero déjenme decirle que después se les olvida de qué lado se hizo la línea. Yo no sé si me estoy explicando en esta mañana. Pero la palabra de Dios dice ahí: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ay, qué espejo, ¿verdad? A veces le echamos la culpa al espejo que hace la figura más grande, o a veces nos gusta que la figura sea más grande, ¿verdad? Especialmente cuando hay atletas aquí que van al gimnasio y se ven en el espejo, ¿verdad? Y se están tomando fotos. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice aquí: porque el que se considera a sí mismo, dice, y se va, y este es el punto, y luego olvida como era,
Mas el que mira atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿En qué? En lo que hace. Porque si usted se ve en el espejo y se olvidó que tenía un lunar, usted se está olvidando de su persona. ¿Y cómo se va a acordar de la palabra de Dios si no la atesoramos, si no la guardamos? La palabra de Dios exige nuestra atención. Después de haber recibido el regalo de Dios, que es su justicia, nos ha hecho justos por la obra de Jesús en la cruz, hermanos. Debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. En esta misma palabra que Dios nos da, hermanos, nos da vida juntamente con Él. Porque antes usted y yo estábamos muertos, ¿en dónde? ¿En dónde? Los hermanos de acá enfrente me gustan porque participan. Yo no sé si los de allá atrás están participando, pero vamos a hacer un juego aquí. Porque antes estábamos, ¿dónde, hermanos? Estábamos muertos, ¿en qué? ¿Y será que seguimos estando muertos? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén, hermana. Sí, claro, perfecto. Un 100 para la hermana aquí, por favor. Porque la justicia de Dios ha venido a nuestra vida, hermanos. Y Él nos ha hecho nuevas criaturas. Usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Usted y yo, hermanos, tenemos que entender que las cosas viejas pasaron. Pero ¿por qué es que muchas de las veces queremos traer las cosas viejas al presente? ¿Será que estamos viviendo el poder del Evangelio? ¿O se nos ha olvidado que estamos en el poder del Evangelio? ¿Será que se nos ha olvidado de retener la palabra de Dios para no traer las cosas viejas a lo presente? Porque su palabra no puede ser contradecida, hermano. El que se contradice es uno. Cuando su palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Él está diciendo que la manera de ser de cada uno de nosotros ya se debe determinar cuando acepta a Cristo Jesús. Y el cambio Él lo va a ir dando. ¿Por qué? Porque ese es el poder del Evangelio. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Ya para ir, ahora sí, me faltan 5 minutos. Antes me estaban 15, no vi bien el reloj. Pero antes de concluir, hermanos, mire, déjenme decirle algo muy, muy importante. Es triste decirlo, hermano, pero muchos de nosotros, me voy a incluir yo, es triste decirlo, pero muchas personas no han dado a la Biblia, que es la palabra de Dios, una oportunidad porque no han oído su mensaje. No tienen idea de lo que esta palabra contiene. Y es triste decirlo, pero a veces, ya estando en la iglesia, queremos que alguien nos lea la mano. No permitas eso, hermano. Es triste decirlo. No permitas cosas, hermano, aleluya. Tú como creyente sabes que no hay nadie que te conozca más como tu Señor, el que te ha creado, el que te ha formado, el que te ha creado en el vientre de tu madre. No hagas caso a ideas humanas, no hagas caso a ideas de hombres. Cierta ocasión, hermanos,
Una niña, a una niña le preguntó el pastor que estaba de visita en su casa, y no es el hermano Walter, para que no vayan a empezar, oh, el hermano le fue al chisme con el hermano Eric y mira, mi hija no, porque digo, no es nada de esto, es algo que yo lo escribí porque me gustó, o sea, para dar un ejemplo de lo que a veces hacemos con la palabra de Dios. Una niña le preguntó al pastor que estaba de visita en su casa, le dijo, mija, ¿qué hay en tu Biblia? ¿Qué hay en la Biblia que tienen en tu casa? La niña respondió con sinceridad, ¿verdad? Como son los niños, por eso me gustó la oración que escuchaban esta mañana. Los niños hablan con sinceridad, hermanos. Ellos te van a decir la verdad, muchas de las veces. Y ella dijo al pastor, bueno, pastor, pues déjeme decirle que hay muchas fechas de cumpleaños, de bodas y de muertes. Hay un mechón de cabello ahí, no sé si es de mamá, de mis hermanos, algunos recortes de periódicos antiguos, algunas fotos, y yo creo que 2 o 3 tarjetas del día de San Valentín. Y wow, ¿qué es lo que está en tu Biblia, hermano, en esta mañana? A veces, ¿verdad? Utilizamos nuestra Biblia para traer cuánta cosa, o apartamos el versículo, voy a apartar el versículo que el hermano, ¿verdad? Pastor dijo este día, y llenamos la Biblia de papeles y nunca leímos el versículo que apartamos. Pero ahí lo tenemos por si se nos presenta la ocasión. Está el hermano predicando aquí, enseñando, y estamos apartando los versículos, ¿verdad? ¿Cuántos hacen eso? No levante su mano, pero hacemos eso. Y esos versículos se quedan apartados por un mes. Bueno, vamos a empezar por una semana, por un mes, por 6 meses, por un año. Y ese versículo nunca se repasó. La niña fue sincera. Nosotros tenemos que ser como niños, ser sinceros con Dios. Cuando seamos sinceros con Dios, vamos a decir como el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cómo podremos vivir en el poder del evangelio si no somos hacedores de su palabra? Aquel que oye y hace la palabra pone la fe en acción. ¿Cuántos están poniendo su fe en acción en esta mañana? Aquellos que retienen la palabra ponen su fe en acción. Aquellos que dicen, Señor, lléname, es porque ellos quieren poner su fe en acción. Por eso les decía, hay hermanos que dicen, no, hermano, a mí no me toman en cuenta. Ahorita les estoy diciendo que lean el versículo para que participemos todos, y algunos no quieren ni leerlo. Estás poniendo tu fe en acción, hermano. ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? Iglesia, ¿en qué estamos poniendo nuestra mirada? Hay enseñanzas que han sido traídas una y otra vez, hermanos, y tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo el poder del evangelio, el poder que cambia, el poder que sana, el poder que libera, el poder, hermano, que puede hasta el más perdido transformarlo en un servidor de Dios. Sabe, hermanos, que
La presencia de la palabra implantada no debe quedarse sin fruto. Lo que usted ha recibido de parte de Dios, usted lo tiene que compartir. Alguien esta semana pasada, yo le dije que Dios lo guardara porque estaba a punto de irse y él maneja una moto. Yo le dije, Dios lo guarde, hermano. Y me dice, Diosito siempre me guarda, hermano. Dice, Él sabe que yo no peco. Dice, yo no peco delante de Él. Le digo, hermano, la palabra de Dios dice que si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Usted reconozca, le digo, la misericordia que Dios ha tenido para su vida. La verdadera adoración lleva a poner en práctica las exhortaciones del Evangelio. Y una vez más, ya por última vez, vuelvo y hago la pregunta que hice al principio: ¿por qué te avergüenzas del Evangelio? ¿Por qué te escondes del poder de Dios? Si es el que te ha mantenido, es el que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Y si nos preguntáramos, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo? ¿Cuántos dijéramos amén? Primero tendríamos que responder a esto: ¿he entregado mi vida a Jesús completamente? Si no estamos seguros de nuestra respuesta a esta pregunta, hermanos, podríamos dar nuestra vida por Jesús. No podríamos dar nuestra vida por Jesús ni vivir el evangelio de poder. Conclusión, termino. Vivir el poder del evangelio suena muy bien, amén. Pero si me permiten y hago otra pregunta en esta hora: ¿cuántos de los que estamos aquí quieren vivir el poder del evangelio? Gracias. Amén. Tal vez no tu boca, pero sí en tu corazón ardería un estruendoso amén. Y eso es lo que quiero en este momento: que nuestro amén salga de lo más profundo de nuestro corazón para con Dios. Digamos amén a Dios y a su palabra, hermanos. Digamos amén a Dios. No lo diga porque yo lo estoy diciendo, sino que de su interior pueda decir: amén, Señor, yo estoy dispuesto a vivir el evangelio de poder. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos. ¿Por dónde? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? Y miren tus ojos. Dígale a su vecino ahí, hermano, si se está durmiendo, dele un codazo. Yo sé que aquí el clima está bien rico para que miren tus ojos, hermano. Miren mis ojos. Camino. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? Aleluya. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta, hermanos? Número uno, con tu voluntad. No es cuestión de sentirlo solamente, no es cuestión de pensarlo, es cuestión de decidir. Déjame decirte que si no puedes responder desde tu corazón, simplemente no puedes hacerlo o no sientes hacerlo. Pero si respondes desde tu corazón que estás dispuesto desde hoy a vivir en el poder del evangelio, ¿estás dispuesto desde hoy a vivir el poder del evangelio? Creo que estás comenzando tu consagración a Dios. Creo que estás rindiendo tu voluntad
para hacer la voluntad de Dios. Creo que estás decidiendo a decirle al Señor: toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Haz la tuya nada más. Y le dices al Señor en esta mañana: sí, Señor, toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. ¿Cuántos quieren hacer esta oración en esta mañana, en esta tarde? Yo le invito, hermano, si usted, como le decía al principio, si usted o yo, hermanos, necesitamos rendirnos a los pies de Cristo, si necesitamos venir a este altar a decirle: Señor, perdóname, Señor, me humillo, aquí está mi corazón. ¿Qué es lo que nos impide, hermanos, a darle nuestro corazón al Señor? Porque es que nos hemos avergonzado del maestro, del carpintero. ¿Por qué, si Él fue el que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros? En esta mañana yo voy a invitar a la iglesia que se ponga de pie. Y si usted quiere venir acá enfrente en esta mañana, después de haber dicho lo que yo he compartido con ustedes en esta mañana, yo quiero, hermanos, de todo corazón que Dios complete en sus vidas lo que yo no he podido decir en esta mañana. Si no es Señor.